que nos habla a nosotros acerca de cómo será el final de nuestro caminar aquí terreno. Nos habla Isaías en la primera lectura que vendrán de muchos países y vendrán hacia el Monte Santo, traerán su gente, sus ofrendas, etcétera, para reunirse. Y ya no está hablando de un pueblo, no está hablando de una sola nación, sino de naciones. Está hablando de una visión universal de salvación, que hace mucha referencia a la vocación de Isaías cuando el Señor lo llamó y dice que vio la gloria de Dios y decía: ay, Dios mío, estoy perdido, soy alguien de labios impuros y veo la gloria de Dios. Y ahí fue donde vino como un tizón, una brasa encendida que tocó sus labios y dijo: me purifico. Esa visión de su vocación luego vuelve a aparecer hoy en una forma mucho más universal, donde Isaías, terminando ya su libro, en el capítulo 66, nos habla acerca de esa gloria de Dios. También habla Isaías de ese monte santo. En el capítulo 25 de Isaías hace referencia muy hermosa a ese monte santo, ese monte donde Dios preparará un banquete de manjares exquisitos, donde Dios arrancará del corazón el pecado, la muerte, donde Dios limpiará los rostros, las lágrimas de los rostros, donde ya no habrá luto, ni dolor, ni muerte, donde ya llegará el fin glorioso del banquete del reino, de la felicidad plena, del capítulo 25 del profeta Isaías, que hoy hace referencia a esa gloria, a esa inmensidad del banquete celestial, de ese festín. Vemos aquí en contraposición lo que sucedió con la Torre de Babel del capítulo 11, del 1 al 9 del Génesis, donde se unieron el pueblo para fabricar su propio mundo, su propia torre, su propio edificio, su propio orgullo, su propio ídolo, olvidándose de Dios, queriéndose hacerse famoso sin contar con Dios. Sin embargo, aquí aparece como si fuera un segundo Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde todas las naciones de distintas lenguas, de distintas culturas, se unen en una sola familia, en la unidad del amor, donde el espíritu del amor es capaz de sobrepasar las barreras culturales, los idiomas, para poder alabar a Dios, glorificar a Dios, sin discriminación de raza ni cultura. La segunda lectura de hoy, la carta a los Hebreos, capítulo 12, nos habla a nosotros acerca de las pruebas. Y nos dice que a nadie le gusta pasar por pruebas. Sin embargo, las pruebas, después de dolor, de sufrimiento, viene un hondo gozo y una gran satisfacción cuando se asume desde la fe, desde el amor. El sufrimiento es parte del cristiano. Lo vemos en nuestro propio fundador Jesucristo. La vida de Jesús no fue color de rosa, no todo fue hermoso. Jesús tuvo que sufrir hasta la última consecuencia, hasta la muerte de ser el mártir por excelencia, fue asesinado, crucificado. Y ese tipo de persecución y de sufrimiento continúa a través de toda la historia de la salvación. Los primeros siglos de la iglesia, los primeros siglos fueron revestidos de sangre de los mártires. Las grandes persecuciones que tuvieron los cristianos, principalmente en Roma, fue terrible. Cuando lo asesinaban simplemente por llamarse cristiano, lo quemaban vivos o echaban vivos a las fieras para que se lo comieran, lo trituraran los dientes de las fieras, y estos cristianos morían felices, alabando a Dios, glorificando a Dios por ser capaz de dar la vida por
asesinan a todos los cristianos y lo matan a todos simplemente por ser cristianos. Hace poco asesinaron 4 monjitas de Teresa de Calcuta, de la Misionera de la Caridad, hace unos meses atrás. Hace pocas semanas también asesinaron a un sacerdote ya de casi 80 años celebrando la misa en Francia. Pero son miles de cristianos perseguidos en todo el orbe de la tierra, en nuestra propia América Latina. Por eso el color que representa América es el rojo, porque es la sangre de tantos mártires de nuestra América, como mataron al arzobispo Oscar Romero, el arzobispo de El Salvador. Y en marzo mataron a una líder indígena, defensora de los derechos humanos, una muchacha dedicada a luchar por sus compatriotas, los indígenas que son marginados en su país. Es la historia de todos los cristianos que emprenden el camino. Y por eso hoy le hacen una pregunta a Jesús: ¿son muchos o pocos los que se van a salvar? Jesús no responde directamente a esta pregunta, pero sí dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha lleva a la perdición y la puerta estrecha es la que lleva a la salvación. ¿Qué significa la puerta estrecha? La puerta estrecha para nosotros es la vida de un cristiano auténtico, la vida de una persona que se esfuerza bajo grandes sacrificios por ser fiel al Evangelio, por ser fiel a Jesucristo. Nosotros, la mayoría de nosotros somos inmigrantes, y yo digo, no somos perseguidos por ser católicos. Aquí nadie nos pone una pistola en el pecho porque venimos a misa, pero tenemos otro tipo de persecución, la persecución de un mundo materialista, de un mundo fácil, donde aquí muchos dominicanos como yo llegamos quizás con fe, tratando de vivir nuestro evangelio, y muchas veces hemos sido seducidos por la ambición del poder, del materialismo, de la vida fácil, y nos olvidamos de Dios. Ese es otro tipo de esclavitud, es otro tipo, podemos decir, de persecución de los valores del reino, de los valores del evangelio, que son arrebatados por nuestra sociedad del consumo, por el individualismo, el materialismo que está carcomiendo nuestra sociedad. Mis hermanos, cristianismo fácil, sin grandes sacrificios, es lo que existe en gran cantidad. La vida de cristianos que por cualquier caballá dejan de asistir a misa, que por cualquier cosa no se esfuerza por cumplir sus deberes cristianos. Muchas veces buscamos excusas, porque está nublado, porque va a caer nieve, porque me duele un dedo, me duele la uña de los pies, cualquier cosa la buscamos para, muchas veces justificamos para no dar el máximo de nuestra entrega y de nuestras capacidades por la causa del reino de Dios. Entonces hoy el Señor está invitando a que tomemos en serio la fe. No creamos, y esto es serio, lo dice Jesús, cuando dice: Señor, ábrenos. Y el Señor contesta: no sé quién eres, pero Señor, si hemos participado, si hemos celebrado, si hemos predicado en la plaza, si hemos dado testimonio de ti, si hemos sido cristianos que hemos estado ahí hablando del Señor, no te conozco, apartado de mí. Eso es terrible. Es decir, que no basta con ser cristiano por el bautismo. No basta pertenecer a un grupo parroquial. No basta con comulgar el cuerpo de Cristo y venir a misa. Jesucristo te está diciendo que el que quiere llegar al final por la cual hemos sido creados, y esa debe ser nuestra meta, la felicidad eterna, la salvación, por la cual debemos de luchar, estamos llamados a
Estamos llamados a tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir el modelo que tenemos, que se llama Jesucristo. El que cargó con paciencia y amor hasta las últimas consecuencias los pecados de la humanidad, colgándolo en la cruz. Dice 1 Timoteo 3:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que el problema no es Dios, el problema no es Jesucristo. El llamado es para todos. La salvación está presentada a todos y todos estamos llamados a ser partícipes de ese banquete eterno. El problema lo tenemos nosotros, que muchas veces usamos ese tipo de libertad, esa libertad porque Dios nos quiere a nosotros como hijos, no como esclavos, y no obligados, no a la cañona que nosotros seguimos a Jesús, sino tenemos que hacerlo desde la libertad, de la profundidad de mi conciencia, el seguimiento de Cristo. Y esa libertad, muchas veces yo puedo optar contra Dios, contra su voluntad, contra mi propio destino final, y puede ser condenado e ir al infierno porque yo he decidido eso, no porque Dios quiere eso de nosotros, jamás. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios, imagen y semejanza de Dios. Nuestro destino final es la felicidad del reino eterno. Pero muchos de nosotros no hemos tomado en serio el llamado de seguimiento de Cristo. Y por eso el Papa Francisco, cuando abrió la puerta en el año jubilar de la misericordia, decía: debemos abrir nuestros corazones para amar. Y no es amar al que te cae bien, no es amar a mis grupitos, es amar al otro, no porque yo quiero que sea como yo, o que piense como yo, o porque sea bueno, sino amar al otro porque es mi hermano, porque es hijo de Dios, porque es parte de mi familia cristiana. Entonces el Papa nos invita a abrir el corazón al amor, a un amor incondicional, sin poner condiciones, el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros hermanos. Dice: abrir nuestras manos para dar servicio generoso. Al reino de Dios nadie llega con las manos vacías. Al reino de Dios, miren como dice hoy la primera lectura: traen ofrendas, los que vienen en caballo, en mulo, en distintos, en literas, etc. Ofrendas. ¿Cuáles son esas ofrendas que trae el pueblo en esta visión global que tiene Isaías? La ofrenda del sacrificio, del esfuerzo, de la entrega, del amor, de la generosidad de este pueblo que lleva sus manos llenas de buenas obras ante el monte santo de Dios. Dice el Papa: abramos nuestros hogares para ofrecer hospitalidad. Muchas veces nos hemos convertido nosotros en un mundo tan individualista, principalmente en este país, que muchas veces sabemos quién vive en el edificio que yo vivo, o quizás ni sé que está enfermo, o que está pasando necesidad, o que tiene un dolor, o que está alejado de Dios, o que tiene hijos que no vienen a la iglesia, y nosotros quizás ni siquiera nos preocupamos por esos hermanos. Qué lindo sería en otro tiempo. Yo me acuerdo allá en San José de la Cuesta, San José de la Mata, todos éramos como una gran familia en el campo. Si se mataba un puerco, todo el mundo comía de ese puerco, con todos los vecinos. Si mamá hacía habichuela con dulce, todos los vecinos comían de habichuela con dulce, un sancocho. Se prestaban las cosas. Éramos pobres, pero llegaba a visita y no faltaba nada, porque la vecina venía por la puerta de atrás y traía tal cosa y llevaban. Qué lindo, eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque ahora lo tenemos todo y no necesito el otro. Yo no necesito una plancha para decirle: vecina, yo tengo una plancha para planchar la camisa. Yo la tengo. Vecina, como poníamos nosotros a ver televisión todo porque había una sola. ¿Verdad? Eso unía a la familia.
la que Jesucristo hoy nos habla en el Evangelio. Sería triste que después de uno dedicar toda su vida al reino de Dios le digan a los que conocen y que cierren la puerta del reino. Dice el Papa aquí, abrir nuestros hogares a la hospitalidad. Hay hospitalidad entre nosotros. Nos visitamos, acogemos a las personas en nuestras casas. Abrir nuestra iglesia para acoger y aceptar a todos sin distinción de persona. Y por eso las rodillas hay que fortalecerlas, doblándolas, rezando más, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Las rodillas representan nuestra vida espiritual. Las rodillas representan nuestros esfuerzos de sacrificio, dedicación, nuestra vida en unión con Cristo. Y las manos representan el servicio a mis hermanos, mi generosidad, mi solidaridad, las obras de caridad que yo ejecuto en el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, vamos a pedir al Señor en esta tarde que nos ayude a cada día ir concientizándonos más del Evangelio de Jesús. Que cada día podamos vivir más intensamente nuestra relación con Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Que podamos aprender de Él y aprender de los grandes santos. Pronto ya vamos a comenzar a Madre Teresa de Calcuta al principio de septiembre. Y para nosotros debe ser una honra y también un testimonio de una mujer que se entregó a los pobres más pobres, de los más marginados de la tierra. Que aprendamos de ellos. Ellos son nuestros héroes. Ellos son los ejemplos que hay que seguir. Hombres y mujeres que se sacrificaron, que derramaron la sangre, que lo dieron todo por Jesús. Que ellos nos sirvan de inspiración para que cada día busquemos al Señor, para que nuestras rodillas siempre estén en oración y profunda con Cristo. Que nuestro corazón y nuestras manos siempre estén abiertas para dar amor, cariño y para poder abrazar al hermano y así juntos, con esta visión global, universal que hoy nos presenta la Iglesia, seamos capaces de un día alcanzar la plenitud eterna, como lo dice San Pablo, la palabra tan linda de San Pablo, que lo que Dios tiene preparado para sus hijos, mente humana jamás se podrá imaginar, los ojos jamás han podido ver, ni el corazón del hombre poder ni siquiera imaginarse las maravillas que Dios tiene preparado para nosotros en su reino. Vale la pena sacrificio, vale la pena abnegación, vale la pena pasar por las pruebas, como dice hoy la carta a los hebreos, vale la pena seguir a Cristo, porque allá está la vida plena, la felicidad que nadie nos puede quitar, donde los ladrones no llegan, la polilla no destruye, y donde podremos celebrar el banquete celestial de felicidad y gozo con todos los santos en el reino de Dios. Y así sea.